la presentación de la primera diapositiva también la pueden visualizar adecuadamente. Sí, señor. Sí, profesor, nos escuchan. También se ve la presentación. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Álvarez, yo soy internista del Hospital de Kennedy, vinculado recientemente a la Universidad San Martín. Tengo contacto con algunos de sus compañeros que están rotando acá en el Hospital de Kennedy y contacto directo también con los residentes de Medicina Interna de posgrado de la Universidad San Martín. Para el día de hoy vamos a revisar lesiones primarias y secundarias de la piel. Este tema, pues, es muy importante definir la terminología, porque cuando ustedes se enfrentan a lesiones de la piel, lo primero que ustedes tienen que saber es cómo se va a describir en la historia clínica, ¿sí? Y la otra clave es que según la descripción y según el tipo de lesión, ustedes ya pueden ir haciendo un enfoque diagnóstico. Muchas veces nos enfrentamos a lesiones en la piel que ni siquiera somos capaces de describir adecuadamente en la historia clínica, ¿listo? Recordemos que pues por ahora no podemos como tomar una foto y subirla a la historia clínica. Entonces, por eso es tan importante poderla describir adecuadamente para que cuando llegue un colega y lea nuestra historia clínica, se haga una imagen en su cabeza de la lesión que tiene el paciente sin necesidad de verla. Bueno, la clasificación de las lesiones en piel se dividen en lesiones primarias y lesiones secundarias. Dame un segundito acá, por favor. ¿Quién falta por pasar? Ok, no, ya ahorita voy. Disculpen, es que estoy justo acá de turno. Las lesiones primarias son estas lesiones que aparecen como manifestación inicial o elemental acerca de un resultado patológico. Y a diferencia, la lesión secundaria es una lesión que evoluciona necesariamente a partir de una lesión primaria o que se manifiesta a raíz de una lesión que puede ser causada por agentes externos o por el mismo paciente. ¿Listo? Esa es básicamente la diferencia entre una lesión primaria y una lesión secundaria. Vamos a empezar con la descripción de las lesiones primarias. La mácula se define como un cambio en la pigmentación de la piel que mide menos de 1 centímetro. Y se define parche cuando este cambio en la coloración es mayor a 1 centímetro. ¿Cuál es la característica de la mácula? Que es un cambio en la pigmentación, pero que no genera un cambio en el relieve. Entonces, muchas veces cuando ustedes ven estas lesiones, es necesario tocar, hacer como un roce con los dedos sobre la lesión para ver que no tenga un borde o que no esté sobreelevada, que es lo que la va a diferenciar principalmente de otro tipo de lesiones primarias. ¿Listo? Entonces recordemos, mácula, cambio de coloración en la piel, pero sin presencia de bordes o elevaciones ni depresiones de la piel. Es decir, que cuando uno pasa la mano se siente la misma superficie que la región sana. ¿Listo? En las imágenes pues vemos dos máculas, una eritematosa en halo de dardo y hacia la derecha otra mácula eritematosa con bordes irregulares.
La pápula se define como una lesión elevada sobre la piel cuyo área o base es mayor que la altura. ¿Listo? Entonces, esta lesión, a diferencia de la mácula, sí genera un cambio en el relieve. ¿Listo? Su contenido generalmente es duro y eso la diferencia de otras lesiones primarias que más adelante vamos a ver, como ejemplo de las ampollas o las vesículas, que también son lesiones elevadas. Características de estas nódulos, de estas pápulas, perdón, puede ser un líquen plano, pueden ser verrugas vulgares, puede ser un eczema, puede ser nevus, que son los lunares. Esto sería lo que es las pápulas. El nódulo, como vemos en las imágenes, son lesiones sólidas, elevadas, y a diferencia de la pápula, esta lesión es de más de 1 centímetro de diámetro la base. Eso es lo que hace que sea diferencia de la pápula, ¿listo? Básicamente el diámetro de la base. Respecto a estas lesiones, podemos encontrar dermatofibromas, que es básicamente la imagen que ustedes ven en el centro de la pantalla y que estoy señalando con el cursor. Pueden ser nódulos de artritis reumatoide, como ven en la imagen superior izquierda de la pantalla, e incluso pueden ser lesiones neoplásicas, como es el caso de un carcinoma vasocelular nodular, que sería esta imagen que les estoy señalando en la parte inferior izquierda de la pantalla. ¿Listo? Entonces, es importante que lo diferencien sobre todo de la pápula, porque los dos tienen contenido sólido, los dos son lesiones elevadas, los dos tienen un diámetro de base mayor que la altura, pero básicamente la diferencia es que el nódulo mide más de 1 centímetro. Bueno, bien, ahora vamos con las placas. La placa se define como una lesión elevada cuya base es más extensa que la altura, ¿sí? Mucho más extensa que la altura. A menudo tiene una meseta de más de 1 centímetro de diámetro. Algunas veces se forma por confluencias de pápulas. Características de estas lesiones: puede ser un líquen simple crónico, que es esta imagen de placa descamativa eritematosa que estoy señalando en la mitad de la pantalla. Esta del lado derecha sería una psoriasis. Entonces, esta diferencia, digamos, de las máculas es cuando ustedes le pasan la mano sobre la superficie de la piel, van a sentir un relieve, van a sentir algo sobreelevado. Esa es la principal diferencia con la mácula, porque las dos pues generan cambios en la coloración de la piel. Solo que la mácula pues no genera un relieve, mientras que la placa sí. Y esta en la parte superior izquierda se trata de un eczema numular, que también es una placa. En este caso es hiperpigmentada. ¿Listo? Otro tipo de lesión primaria es la vesícula, que tiene cierta similitud con la ampolla. Ya les voy a decir cuál es la diferencia. Las dos comparten que es una lesión elevada de contenido líquido siempre. Generalmente este contenido es claro. La diferencia entre vesícula y ampolla es básicamente el diámetro de la lesión. Hablamos de vesículas cuando las lesiones tienen menos de 1 centímetro y hablamos de ampollas cuando estas lesiones con contenido líquido son más de 1 centímetro. Ejemplos o patologías que pueden generar estas enfermedades vesiculares: tenemos el herpes simple, el herpes zóster, algunas dermatitis vesiculares, eczema
dishidrótico, que es este que vemos en la imagen, perdón, que es este que vemos en la imagen borde inferior izquierdo. Este eczema dishidrótico es una reacción básicamente alérgica y vemos que genera múltiples vesículas que son de pequeño tamaño. Y en la imagen del antebrazo vemos las vesículas, son la misma lesión, pero ya son mucho más grandes, más de 1 centímetro de diámetro. Ejemplos de esta puede ser quemaduras, un pénfigo vulgar, se pueden generar bullas también por fricción, algunas dermatitis con agentes químicos también pueden generar estas ampollas. Generalmente se deben mantener íntegras, hay una costumbre de los pacientes y es tender a pincharlas o a reventarlas con algo, eso no cambia el pronóstico de la patología de base que tenga y sí aumenta mucho el riesgo de infecciones porque se pierde la continuidad de la piel. Otra lesión primaria es la pústula, es muy similar a la vesícula en la definición, es una lesión elevada sobre la piel de contenido líquido y de menos de 1 centímetro. Hasta ahí, digamos que la definición es la misma que una vesícula. Lo que cambia es que en la pústula el contenido es purulento. Cuando hablamos de ampolla o de vesícula, el contenido es líquido, transparente, y a diferencia la pústula, pues vemos que tiene un contenido más amarillo y pues es un contenido que básicamente tiene detritus y restos celulares, que es lo que comúnmente se conoce como pus. Patologías que pueden generar pústulas, tenemos el acné vulgar, la foliculitis bacteriana, que es el caso de la imagen que vemos en el borde de la pantalla inferior derecho. Esta es una foliculitis bacteriana. Del lado izquierdo, pues vemos un acné vulgar, que también comúnmente se puede manifestar con pústulas. Y en la imagen de la mano corresponde a una psoriasis pustulosa. Son patologías que pueden llegar a generar este tipo de lesión primaria. Otra lesión primaria corresponde al Avon o ronchas, es más comúnmente conocido como ronchas. Los dos términos son médicos, pero habitualmente usamos más el término de Avon, dejamos más el término de ronchas como para la comunidad, para el léxico de la comunidad. Las ronchas se caracterizan porque son placas o lesiones elevadas de la piel que tienen una distribución irregular, son eritematosas y la característica principal del Avon es que genera prurito intenso. Básicamente el Avon lo vemos es en reacciones alérgicas, independientes de que sean de pronto alergias por contacto, alergias secundarias a uso de medicamentos, que es lo que nosotros llamamos como farmacodermias, que pueden ser leves, moderadas o severas, hasta generar incluso síndrome de Stevens-Johnson, que es una farmacodermia severa con alta mortalidad. Pero digamos que estas lesiones correspondientes a la ON es básicamente una reacción alérgica. Serían las lesiones primarias. Si se llega a desconectar a algo, les pido por favor que me avisen por WhatsApp. Lo dejo acá. Listo. Creo que se está ingresando más compañeros. Bueno, las lesiones secundarias son lesiones que no se desarrollan de forma primaria en la piel, sino que se desarrollan a raíz de una lesión primaria. Es básicamente la progresión de una lesión primaria
o manipulación por parte del paciente o algún tipo de trauma. Esa es la característica de las lesiones secundarias. Vamos a empezar con la escama. La escama es básicamente un acúmulo de células córneas, ¿sí? Son todas las células que están en el estrato córneo de la piel, que se desprenden como en forma de láminas y que generalmente pues son visibles y son de coloración blanco. A eso le llamamos escamas. Estas escamas pueden ser finas o pueden ser gruesas, dependiendo de la patología. Generalmente vemos escamas finas en esta foto de la derecha. Y en esta foto del cuero cabelludo ya se evidencian unas escamas más gruesas. Patologías que pueden generarlo pueden ser la psoriasis, es muy frecuente que generen escamas. Generalmente son escamas plateadas y adherentes, como en el caso de, bueno, en el caso de la foto donde están las cejas del paciente y el cuero cabelludo, corresponde a una dermatitis seborreica que también puede generar, vemos que genera placas y asociado a la placa genera la escama. Entonces, miren que acá se cumple la definición de que es una lesión secundaria, porque si vemos en la foto, la lesión primaria sería una placa eritematosa de bordes irregulares que se asocia a una lesión secundaria que serían las escamas. Otra lesión secundaria es la costra, que básicamente es como una masa sólida que está compuesta de suero, detritos celulares, sangre, en algunos casos pus. Generalmente es una combinación de varias, pues de las anteriores. Queda como, o se manifiesta después a un trauma, a algún tipo de lesión. Algunas de las patologías que lo pueden generar, aparte de los traumas, pues puede ser un impétigo contagioso, como vemos en la foto del bebé, o un eczema con impetigización, que también podría ser fácilmente la foto que se ve en el bebé. Muchas veces los diagnósticos diferenciales pues son un poquito difícil cuando generan el mismo tipo de lesión. Y en la foto pues de esta rodilla es como la típica caída pues que se da ya es, en una fase de reparación. Otra lesión secundaria es la erosión y la úlcera. La definición es muy similar, lo que cambia básicamente es la profundidad de cada una de las lesiones. Las dos se caracterizan por una pérdida parcial de las capas de la piel, que en el caso de la erosión compromete solamente la epidermis. Y al comprometer solamente la epidermis, pues lo que se va a garantizar es que esta lesión primaria no va a dejar cicatriz, que la cicatriz ya sería una lesión secundaria. A diferencia de la úlcera, que compromete la epidermis y parcialmente la hipodermis, o incluso la totalidad de la hipodermis, quiere decir que la lesión es mucho más profunda, y a diferencia de la erosión, la úlcera siempre va a dejar cicatriz. Entonces, como ejemplos de erosión, tenemos las vesículas o las ampollas como lesión primaria, y cuando estas se rompen, se desfacela la piel, dejaría una erosión. Es decir, la lesión primaria sería la ampolla o, o la vesícula, y la lesión secundaria sería una erosión con desfacelación de la piel, que es lo que vemos en la mejilla de este paciente en la foto. Otro ejemplo de erosión son las aftas bucales, que generalmente son por procesos virales, compromete solamente la epidermis, generalmente son dolorosas, pero característicamente pues no dejan la cicatriz. Y en la imagen del pie podemos ver que ya es una úlcera, una lesión mucho más profunda con compromiso de la hipodermis,
y que evidentemente en la foto podemos ver que ya está en un proceso de reparación y podemos denotar que este paciente va a quedar con una cicatriz, lo cual indica pues que el compromiso es mucho más profundo. Entonces esto puede ser por úlceras venosas, úlceras por presión, algunas úlceras secundarias a traumas, quemaduras. Déjame ver que creo que están entrando más personas. ¿Listo? Bien. Otra lesión secundaria es la fisura y la escoriación. Las fisuras se caracterizan por ser grietas más bien lineales, con bordes generalmente bien definidos. El compromiso a nivel de la piel son profundas, habitualmente compromete la epidermis y la dermis. Espérame que me están escribiendo, no sé si es... Ah, no. Pensé que era alguno de ustedes. Generalmente compromete un estrato profundo hasta la dermis. Son dolorosas y característicamente o principalmente se presentan a nivel de zonas de pliegues o en algunas zonas donde la piel está engrosada. Esto corresponde a la imagen del lado izquierdo, donde se ve pues un adelgazamiento de la piel, atrofia, algo de engrosamiento con una lesión fisurada que generalmente pues son dolorosas. La escoriación, que es la foto que ven del lado derecho o en el centro, las dos corresponden a escoriaciones. Son lesiones que generalmente son secundarias a un trauma o son secundarias a rascado del paciente. Generalmente, pues, el mecanismo es traumático, ya sea autoinfligido por el paciente o ya sea secundario a una caída. Las típicas lesiones cuando el paciente se rasca o cuando tiene caídas con una abrasión o escoriación superficial. Otro tipo de lesión secundaria es la liquenificación y la atrofia. Digamos que son los dos extremos. La liquenificación son placas que son escamosas y que se acumulan en el estrato córneo y es básicamente una acumulación de todas las células que están en la capa de la epidermis. Y la atrofia es un adelgazamiento de la piel, más bien por pérdida de la cantidad celular de la epidermis, sin compromiso de la hipodermis. En la mano derecha vemos esta fácilmente podría ser una dermatitis de contacto, con formación de placas, que sería la lesión primaria, y la lesión secundaria sobre esas placas sería la liquenificación. Y del lado derecho tenemos una atrofia, que lo que genera es una mácula hipopigmentada, y cuando ustedes van a palpar el paciente, a diferencia de la mácula, este va a tener un borde más bien deprimido, la atrofia. Esa sería la definición digamos, la diferenciación con una mácula. Porque cuando ustedes ven esta imagen del lado derecho, en la sola imagen, pues es difícil saber si se trata de una mácula hipopigmentada o si se trata de una región con atrofia de la dermis, y la única forma de diferenciarlo o saberlo es palpando el paciente. Entonces, si hay una zona de depresión en los bordes, decimos que es una atrofia. Si no hay una zona de depresión y la superficie se mantiene igual o se mantiene lisa, estamos hablando de que se trata de una mácula.
No sé si alguien quiere participar. Abro el micrófono para describir las lesiones que podemos ver en estas dos imágenes. ¿Alguien que se anime? La primera imagen aparenta ser una dermatitis por fricción o de contacto Sí. y pues Digamos que es escamosa. vamos primero como a describir la lesión y una vez esté descrita, después decimos, según la descripción, podría corresponder a este diagnóstico. ¿Listo? Digamos que el ejercicio acá inicial es como describir la lesión. Efectivamente puede ser un eczema fácilmente, pero ¿cómo describiríamos esa lesión en la historia clínica? ¿Como una placa puede ser? Sí, es una placa. Obviamente tendríamos que palpar para ver si tiene un relieve, ¿cierto? Pero en la imagen pareciera que tiene relieve, ¿sí? Entonces, hasta ahí es una placa. ¿Cómo es esa placa? Escamosa. Escamosa. Sí, la lesión primaria es una placa. Ahora, ¿cuál es la característica de la placa? Que tiene unos bordes definidos, ¿sí? Que compromete todo el codo del paciente, incluso un tercio proximal del antebrazo. Hasta ahí sería la lesión primaria, una placa. ¿Qué lesiones secundarias evidenciamos en esa placa? Escama. Escamas, listo. Eso es básicamente. Y no sé si, no pareciera que tuviera fisuras. A veces tienen fisuras también, pero esta no pareciera. Entonces es una placa como lesión primaria de bordes definidos que se asocia a escamas como lesión secundaria. En el contexto de la ubicación regional y las características podría corresponder a un eczema, podría corresponder a una psoriasis. Básicamente esos serían como los dos diagnósticos diferenciales primarios de esa lesión. Listo, ahora vamos con la foto, con la otra foto. ¿Quién se anima a describirla? ¿Lesión vesiculosa? Sí, tiene vesículas, Ampollas también. pareciera, tocaría medirlas, pero sí, seguramente que es más de 1 centímetro, entonces tiene vesículas, tiene ampollas, ¿qué más? También se podría estar Agrupada. eritematosa Eritema. Sí, eritema. ¿Una qué? en una base eritematosa. Exacto. Pero esa base es que tocaría palparla, ¿no? Parece una mácula eritematosa, porque no pareciera que tuviera relieve, ¿cierto? Entonces es una mácula eritematosa. Dentro de la mácula eritematosa, pues evidenciamos vesículas y ampollas. La mácula eritematosa la podrías describir también que tiene unos bordes irregulares. Eh, no sé si en algunas, no, pareciera que hubiera algunas pápulas, pero no, parece que todo tiene líquido. Entonces son básicamente vesículas, ampollas y de base tiene una placa, una mácula eritematosa. ¿Listo? Esa sería la descripción. ¿Qué diagnósticos podríamos relacionar con esa descripción de lesiones primarias? Probablemente puede ser una quemadura. Sí, puede ser una quemadura, muy bien. ¿Qué más? ¿Un herpes? Puede ser un herpes. Puede ser un impétigo ampolloso. Esos básicamente serían como los principales. En la foto no se ve la ubicación. A veces también nos guiamos mucho por la ubicación anatómica, ¿sí? Hay algunas enfermedades como la psoriasis, donde el compromiso principal en adultos son los codos, las rodillas. Hay algunas lesiones como el impético, que característicamente son lesiones peribucales en la región alrededor de las alas de la nariz. Entonces, muchas veces también necesitamos la ubicación anatómica como para
arriesgarnos un poco más hacia un diagnóstico. Pero digamos que esa es la descripción que quedaría en la historia clínica. Listo, vamos con otro caso. La primera imagen del lado izquierdo. ¿Qué lesiones podemos ver ahí? Pustulares podrían ser, pareciera que tienen como secreción purulenta. Sí, Tienen me contenido. parece que son pústulas. Muy bien. Y la base de la pústula es eritematosa. Eritematosa. Eritema, sí. Entonces lo describimos así, pústulas de distribución heterogénea, de aproximadamente, pues en la foto es difícil, pero poner un número 2, 3 milímetros de base eritematosa, y ya con esa descripción alguien que la lea ya nos puede o se puede orientar más hacia qué puede ser. ¿Qué otras lesiones podemos ver ahí? Costra, Una costra también se ve en una fase muy aguda, ¿no? Porque está todavía bastante roja. ¿Qué más podemos identificar? Acá estas. Una pápula. Sí, sería difícil porque no sabemos si tiene relieve o no. Digamos que si esto llega a tener relieve, serían pápulas. Si no tiene relieve, hablaríamos de máculas. ¿Listo? Esta imagen pues, puede corresponder a una foliculitis, puede corresponder a alguna infección bacteriana, también podría ser, o puede corresponder al acné. Hay algunas patologías que tienen digamos que tienen varias lesiones primarias o que en el transcurso de su enfermedad va cambiando de una lesión primaria a otra. Por ejemplo, la varicela. La varicela empieza con una mácula, evoluciona a una pápula, esa pápula después se convierte en vesícula y en algunas ocasiones esa vesícula se puede convertir en pústula. Entonces, esa es como la fase de la enfermedad de la varicela. Y eso también nos ayuda muchas veces a hacer el diagnóstico. Es diferente si la lesión inicial es directamente una pústula o si inició como mácula, progresó a pápula, luego vesícula y finalmente pústula. Listo, la imagen del lado derecho es una erosión. es una erosión, muy bien. ¿Qué más? Como con una ampolla y una mácula. Exacto, tal cual. Entonces se ve que tuvo una ampolla, se convirtió en una erosión porque se desfaceló la piel. Y del lado izquierdo tenemos una ampolla que todavía está íntegra y en medio de las dos pareciera una mácula eritematosa. Habría que ver si tiene relieve, sería más una placa, pero con las características pues, de la foto y de las imágenes, probablemente sea más una mácula. Listo, muy bien. Entonces, esa es la idea de la charla, que cuando se enfrenten a lesiones en la piel, sepamos describirla en la historia clínica, ¿listo? Muchas veces el diagnóstico va a ser difícil, pero pues por lo menos que estemos en la capacidad de hacer la descripción en la historia clínica acerca de lo que estamos viendo. Entonces siempre hay que describir en qué región anatómica está, si es una distribución homogénea, distribución heterogénea. Hay que interrogar si las lesiones iniciaron en miembros inferiores y progresó a troncos, inició en tronco y progresó a miembros inferiores, los síntomas asociados, si toma todos los antecedentes que tenga el paciente, porque muchas veces pues en esos pequeños detalles es lo que nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial, porque la verdad pues en dermatología muchas veces identificar la causa de las lesiones a veces se torna un poquito difícil. Entonces sí nos toca como ayudarnos de toda la semiología y hacer una adecuada historia clínica. Eso era acerca de la descripción de las lesiones primarias y secundarias. Ahora vamos a hablar un poquito de dermatitis.
En el título puse dermatitis o eczema, porque en la literatura antigua había alguna diferenciación. Hoy en día se considera que son sinónimos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de dermatitis o de eczema, nos estamos refiriendo a la misma patología. ¿Listo? La dermatitis es básicamente un proceso inflamatorio que cursa con eritema, generalmente produce prurito, en algunas ocasiones no, y produce lesiones polimorfas. Estas lesiones polimorfas es lo que me refería hace un momento, ¿sí? O sea, puede generar máculas, puede generar pápulas, vesículas, puede generar costras, puede generar liquenificación. Entonces, digamos que es una patología que no se manifiesta con una sola lesión primaria, sino que puede manifestarse con muchas lesiones primarias y que pueden variar en el transcurso de la progresión o en la progresión de la enfermedad. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que la dermatitis es una de las patologías de mayor incidencia en dermatología y es una de las principales consultas que nosotros vamos a tener como médicos generales o que tienen también los dermatólogos. La clasificación depende de la etiología y del patrón clínico. Dentro de la fisiopatología hay básicamente dos pilares que hace que se genere la dermatitis. El primer pilar es que se genera una disrupción de la barrera cutánea y el segundo pilar es que siempre hay una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Listo? Entonces, dentro del primer pilar, lo que hay es una pérdida de todos los lípidos en el estrato córneo, que es lo que llamamos como ceramidas, o que ustedes escuchan como ceramidas. Entonces, cuando hay pérdida de estas ceramidas, que actúan como una barrera de protección natural hacia la enfermedad, para la piel, cuando hay esta pérdida de esta barrera, pues ya la piel, digamos que queda con menor capacidad de defenderse. Hay una alteración de la función de la filagrina. La filagrina es básicamente una proteína que está muy relacionada con la respuesta alergena y que se relaciona mucho con pacientes que son atópicos, ya sean con manifestaciones en piel o con otro tipo de atopías como la rinitis alérgica o el asma, que también es una enfermedad atópica. También hay una pérdida de la transepidérmica, hay una pérdida transepidérmica de agua, y cuando hay esta pérdida transepidérmica de agua, digamos que al estar ya alterada esta barrera de protección de la piel, permite que haya una entrada de alergenos y de irritantes que finalmente es lo que va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, una vez hay una entrada de alergenos e irritantes al estrato epidérmico de la piel, se va a generar una activación de linfocitos, se va a activar una serie de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 3, la interleuquina 10, factor de necrosis tumoral. El prurito hace que el paciente pues se genere rascado. Este rascado genera escoriaciones, abrasiones, y eso va a generar mayor daño de la barrera de protección cutánea, mayor daño en la piel. Este mayor daño pues va a generar una mayor respuesta inflamatoria y lo que se termina generando es como un circuito vicioso entre la respuesta inflamatoria y la lesión a nivel de la capa de la piel. Entonces, eso hace que la dermatitis termine progresando. Hay básicamente tres tipos de dermatitis, o las podemos clasificar en tres tipos. La dermatitis atópica, la dermatitis por irritantes
y la dermatitis seborreica. Vamos a hablar un poquito de la dermatitis atópica, que dentro de las tres es de las más frecuentes. Entonces hay que tener claro que es una enfermedad crónica, recurrente, y que la base del desarrollo de esta enfermedad es una base genética con predisposición a las atopías o a las respuestas inflamatorias de las que ya hablábamos o a las respuestas a ciertos alergenos. Esto es importante porque muchas veces el paciente le comenta a uno que nadie le ha podido curar su dermatitis. Entonces hay que explicarles a ellos que es una enfermedad que se puede llegar a controlar los síntomas, que puede tener periodos donde no manifieste ninguna expresión a nivel de la piel, pero que no tiene una cura, ¿sí? Entonces en cualquier momento se puede exacerbar la enfermedad y manifestar las lesiones. Característicamente en los lactantes tiene un compromiso bueno, por acá me dicen que me queda 15 minutos para la llamada. Yo creo que en 15 minutos terminamos. Si no, ya no sé acá cómo se extiende el tiempo. Bueno, voy a continuar a ver si podemos terminar en estos 15 minuticos. Ah, no, mentira, ya aquí voy a extender la llamada. No me dejó extender la llamada. Bueno, voy a ver si es que me estaban escribiendo que me quedan 15 minutos de la llamada. Yo creo que en 15 minuticos podemos terminar. Dermatitis, la verdad, no es tan largo. Les decía, en los lactantes hay una diferencia y es que el compromiso en la región anatómica es diferente en lactantes respecto a adultos o niños. En lactantes el principal compromiso es en caras, mejillas y en las superficies extensoras de las extremidades, principalmente en miembros superiores. En cambio, en los adultos es más frecuente en los pliegues de los codos y en las rodillas, y en algunos casos en el cuello. Entonces, ¿qué tipo de lesiones primarias vamos a encontrar en la dermatitis atópica? Depende de la fase. Generalmente hay una fase aguda y una fase subaguda, que muchas veces se confunde con la crónica, por eso lo dejo ahí pegado. La fase aguda generalmente se manifiesta con pápulas, vesículas, siempre son eritematosas, ¿sí? Siempre la base de la pápula y de la vesícula es eritematosa. Muchas veces progresan a pústulas, por eso ahí dice que exudación, y en una fase ya de reparación pues va a generar costras. En la fase subaguda y crónica puede generar escamas, puede generar placas, escoriaciones, liquenificación e hiperpigmentación y cambios en la coloración de la piel. Y un signo constante que está durante toda la fase de la enfermedad es una cerosis intensa, es decir, acordémonos que la piel dentro de su mecanismo de acción tiene pérdida de ceramidas, que es lo que permite que la piel se mantenga humectada. Entonces, por eso en los pacientes con dermatitis atópicas, ustedes van a ver que los pacientes tienen una resequedad bastante marcada de las áreas de compromiso y por eso uno de los pilares del tratamiento es la hidratación de la piel. Acá vemos dos ejemplos de lo que les hablaba, una dermatitis atópica en el lactante con compromiso en región de cara, a diferencia de una dermatitis atópica del adulto donde el principal compromiso son los pliegues. Acuérdense que genera mucho rascado y que ese rascado hace que progrese mucho más la enfermedad. El otro tipo de dermatitis es la dermatitis de contacto. Digamos que en la atópica es básicamente una respuesta o una predisposición ya genética. En la dermatitis de contacto también hay algún compromiso genético, pero siempre es desencadenado por un agente externo. Son básicamente pacientes con una hipersensibilidad retardada que corresponde a la hipersensibilidad tipo 4. Dentro de los agentes externos que más generan dermatitis está el níquel, fragancias y algunos conservantes, algunos metales también como el
el cobre, la plata. Ustedes van a ver que algunos pacientes les manifiestan que no pueden usar cierto tipo de collares, de pulseras, porque genera la dermatitis de contacto. ¿Listo? Y esta es desencadenada pues, por una respuesta alérgica. Y la otra es una dermatitis por contacto irritativo, que ya es un daño directo. Se ve mucho en pacientes que trabajan con detergentes, con solventes. Lo vemos en pacientes sobre todo que trabajan en el área de aseo o de servicios generales o que están en contacto permanente con agua. La dermatitis de contacto, bueno, esto ya les muestro unas foticos para poderlo explicar mejor. El diagnóstico se confirma con una prueba de parche. Es mucho más común en las manos, por lo que les decía de la exposición a los químicos y detergentes. Voy a explicarles acá mejor en la imagen. ¿Listo? Entonces acá tenemos 3 imágenes de dermatitis. En la imagen que tiene la letra D es una dermatitis severa de contacto. Esto es lo típico que se ve en pacientes que están expuestos a algún agente químico. Entonces, si vemos, tiene placas y máculas con eritema, tiene placas con liquenificación, tiene algunas fisuras también acá en el borde del grueso artejo y tiene escamas. Entonces, esta sería una dermatitis de contacto severa. Esta del centro parece una dermatitis por contacto, ¿sí? Y esta dermatitis, la imagen donde está el abdomen, no sé si se ve bien, el ombligo y luego hay una lesión abajo. Esta es la típica dermatitis de contacto por níquel y a veces se asocia con algún tipo de hebillas de la correa, por eso es típico como que se manifieste en esa área. Y en la imagen del borde inferior derecho ya vemos una dermatitis mucho más crónica. Mire que ya no hay lesiones tan agudas, no hay tanto eritema y lo que hay básicamente es un engrosamiento de la piel con placas extensas, lo cual significa pues que ya digamos que es una dermatitis ya crónica. La dermatitis seborreica es lo que comúnmente se conoce como caspa. Se caracteriza pues por generar áreas de eritema, produce mucha descamación, produce mucho prurito y básicamente se da porque hay una disregulación entre la interacción que debe haber entre la secreción sebácea y la colonización por Malassezia, que es Malassezia species, que es un tipo de bacteria que normalmente se encuentra en el cabello, en el cuero cabelludo, y cuando hay como una disregulación entre estos dos componentes, pues va a generar una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a generar rascado y el rascado va a generar daño a nivel del cuero cabelludo y va a generar nuevamente el círculo vicioso típico y característico de la dermatitis. Evidentemente, pues lo vamos a encontrar en cuero cabelludo principalmente, pero se puede encontrar también en cejas, a nivel de los surcos nasogenianos, a nivel de la región preesternal y en la región preauricular o alrededor de los conductos auditivos. Las lesiones pues son las mismas, son las que ya describimos. La característica de esta es que no suele presentar vesículas ni una exudación intensa como si lo hacen la dermatitis de contacto o la dermatitis inducida por químicos. En esta imagen pues vemos 2 ejemplos típicos de dermatitis. Este es un poquito más común, yo creo que todos lo han visto. Entonces vamos a hacer 2 casos clínicos ya para terminar. Mujer para que pongan cuidado a ver si alguien se anima al diagnóstico. Mujer de 45 años, trabaja como peluquera, consulta porque refiere 6 meses de evolución de unas lesiones en manos, en las palmas, que empeora durante la semana laboral.
mejora de los periodos donde no trabaja y refiere dolor y sensación de tirantez. Al examen físico, pues lo que se evidencia en la foto básicamente, que es descamación difusa, eritema, algunas fisuras, probablemente son dolorosas. No sé, ¿alguien se anima a dar el diagnóstico? Una dermatitis por contacto. Perfecto, sí. Entonces, mire que la dermatitis de contacto es fácil de diagnosticar. Siempre tiene una relación con agentes causales y las características que comprometen las palmas, sobre todo, pues son típicas. ¿Listo? Varón de 16 años, consulta porque le refiere al médico que tiene mucha caspa, que le genera enrojecimiento hasta compromiso de la región facial, que son pruriginosas y que compromete también la región periauricular. Las lesiones, las que vemos en la foto, que básicamente son máculas eritematosas, quizás también hayan placas eritematosas, con escamas, con compromiso cerca de la implantación del cuero cabelludo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica. Sí, perfecto. Muy bien. Creo que no sé cuánto tiempo nos queda. 3 minutos. Listo, perfecto, yo creo que alcanzamos. Para las dermatitis, pues hay un tratamiento general, ¿sí? Primero hay que evitar los agentes químicos o alérgicos que nos estén desencadenando la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, en el caso de la paciente con la dermatitis de contacto, pues seguramente que debe empezar a usar guantes, evitar el contacto directo con los detergentes, con ciertos químicos, para evitar esa respuesta inflamatoria sistémica. Segundo, se debe recuperar esa barrera natural de la piel que característicamente pues está seca, ¿sí? Tiene una xerodermia severa. Entonces se debe indicar emolientes, hidratantes, que se deben usar varias veces al día. ¿Listo? Para todas las dermatitis, el tratamiento, digamos, básico o de base es el uso de corticoides tópicos, que según la gravedad de la dermatitis, uno selecciona un corticoide de baja, media o alta potencia. El tema con los corticoides es que tienden a generar atrofia de la piel. Entonces uno trata de usar un corticoide de menor intensidad siempre y cuando pues las lesiones lo permitan, porque si son muy severas, pues seguramente que habrá que usar un corticoide tópico de alta potencia. Luego vienen algunos ya tratamientos más, digamos que se reservan ya para dermatitis recidivantes que no mejoran con el tratamiento convencional, que es básicamente los inhibidores de la calcineurina, como el tacolimus. Muchas veces se usan agentes biológicos también, que esos ya se los dejamos directamente para manejo por dermatología o por reumatología. La mayoría de pacientes, un 80% de los pacientes, van a mejorar la dermatitis con el tratamiento básico, que es hidratar la piel, evitar la exposición a los alergenos y, en algunos casos, los corticoides tópicos. ¿Sí? Con eso va a ser más que suficiente. Hay que controlar el rascado, entonces hay que darles antihistamínicos a los pacientes, antihistamínicos orales, para evitar el prurito y que se siga progresando la lesión. Según el tipo de dermatitis, pues a veces hay algún tratamiento un poco más específico, sobre todo en la dermatitis seborreica, donde se usan principalmente champús a base de ketoconazol, que lo que hace es que va a inhibir el crecimiento del hongo, que hace que persista la respuesta inflamatoria. También se deben usar champús que van a generar una hidratación a nivel del cuero cabelludo. Corticoides tópicos se puede llegar a usar también. Hay algunos champús que tienen corticoides tópicos. Se puede usar también ácido salicílico, que disminuye la respuesta inflamatoria a nivel del cuero cabelludo, y evitar obviamente la exposición a los alérgenos. Entonces eso es más o menos lo que tenía para decirles.
Como conclusiones, podemos decir que la dermatitis es un grupo muy variado de enfermedades inflamatorias. El diagnóstico se hace básicamente con la historia clínica y viendo las lesiones. Ustedes vieron, no es tan complejo. Se conoce como la menstruación. Entonces,